Bueno, vamos a crear nuestro primer formulario en Java. Si es un formulario muy sencillito, un formulario que aquí yo bajé para poderlo hacer de ejemplo y que veas que es demasiado sencillo. Bueno, antes de comenzar a codificar, te voy a platicar lo que es la diferencia entre un JPanel y un JFrame, que es las opciones que tenemos en Java. Un JFrame es una ventana, se podría considerar en Java como una ventana, y un JPanel es un contenedor donde tú puedes meter los elementos como son los botones, como son los campos de texto y como son las etiquetas en él, ¿sí? En el JPanel. Todo también es bueno que sepas que todo JFrame contiene un JPanel por default, y es la manera en que nosotros lo vamos a usar, habilitando ese JPanel y dándole propiedades. Ese JPanel del JFrame es donde nosotros vamos a colocar estos tres elementos y es donde nosotros vamos a empezar a codificar nuestro primer formulario. Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto. Sí, vamos a crearlo, vamos a ponerle formularios. Vamos a crearle la clase de una vez, ¿sí? La clase principal. Si te fijas, aquí el nombre del proyecto lo hice totalmente en minúsculas. Se te recomienda que así sea por convenciones de programación, por buenas prácticas de programación. Y el nombre de la clase le cambié la primera letra mayúscula. Si bien no es totalmente necesario, esto es muy buena práctica de programación que hagas eso, al menos en Java, en cuanto al nombre del proyecto y en cuanto al nombre de la clase principal. Vamos aquí a marcarle de una vez. Yo estoy programando en Eclipse. Si tú lo estás haciendo en NetBeans, pues es algo a lo mejor diferente que cambia el interfaz. Y si estás usando otro IDE, pues también cambia. En este caso me da la opción de crear el método principal aquí. Se lo voy a poner. Ok, ya una vez que tengo aquí mi esqueleto para empezar a codificar en Java, lo primero que tú necesitas para hacer o realizar un formulario es una importación de una librería. ¿Sí? ¿Qué son las librerías? Pues son librerías de clase que necesitamos o preprogramadas que nos facilitan la vida. En este caso, el que vamos a usar es javax.swing. Esta librería es la que contiene todo lo que es lo referente a las interfaces gráficas, lo que se le conoce como WUI o WI, que son las interfaces gráficas de usuario. Anteriormente se usaba la librería AWT. Esta se actualizó por la Swing, dado que dejaba mucho que desear en cuanto a que cuando se realizaban sistemas y se instalaban en diferentes sistemas operativos, su aspecto en cuanto a tamaños o acomodos o formas de botones cambiaba un poco si lo instalabas en diferentes sistemas operativos. Con esta librería Swing se vino a resolver ese problema. Bueno, continuando, después de decirte esto, sí, esto es lo primero que necesitamos para empezar a crear formularios. Lo segundo es una heredar, así se le llama, de la clase JFrame. ¿Qué es heredar? Bueno, eso no me voy a detener a explicarlo ahorita. Es un concepto de programación orientada a objetos que lo explicaremos más adelante en un video. Por el momento quiero que sepas nada más que hay que heredar de una clase padre que se llama JFrame. Eso es el segundo paso a dar para crear nuestro primer formulario. ¿Sí? También te quiero comentar antes de continuar que existen herramientas ya en los IDEs. En este caso Eclipse tiene una herramienta que se llama Windows Builder. Sí, donde tú ya pues creas la ventana de manera muy fácil, de manera muy visual, como lo hace Visual Studio, Visual Basic, demasiado fácil. En este caso, yo te voy a enseñar a crearla manual, así se le puede llamar, desde cero, ¿sí? A que sepas de dónde sale todo, cómo se crea todo desde cero, se les llama crear formularios con código limpio, ¿sí? Tienes control, la ventaja
tienes un control total de todos tus elementos. Esa es la ventaja que yo puedo ver aquí. La desventaja es que pues te tardas mucho más, sobre todo en cuestión de acomodarlos y darles el tamaño. Bueno, una vez dicho esto, vamos a crear nuestro panel de la siguiente manera con la palabra jpanel. Vamos a ponerle un nombre a ese panel. Yo le voy a poner en este caso base, y entre paréntesis ponemos esta palabra otra vez, ¿sí? Que es jpanel, y palabra reservada this head content panel es lo que le vamos a continuar ahí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Precisamente lo que te comenté al inicio del video. Estamos habilitando el panel por default que tiene el JFrame. Ok, ya una vez esto lo acabamos de crear. Yo bajé aquí un pequeño formulario, sí, que vamos a realizar. Es nada más demasiado sencillo para que tú sepas los principios y no alargarnos mucho en el video de cómo se crea algo así. Entonces, con esta línea que yo acabo de colocar aquí, perdón, con esta línea que yo acabo de colocar aquí, vamos a suponer que yo creé lo que estás viendo a base, pero hay que darle propiedades como tamaño. Si tú te fijas, tiene un tamaño, un alto y un ancho, tiene un título que en este caso, perdón, es potencia. Vamos a ver cómo se le da esas propiedades a este formulario que acabo de crear. Para hacer eso hay que crear lo que se le conoce en Java como un constructor. Un constructor es también un concepto de programación orientada a objetos. No me voy a detener a explicarte qué es un constructor. Lo que quiero que sepas que un constructor lo que hace es inicializar todos los elementos. Al momento de que tú lo ejecutes o lo corras, inicializa todos los elementos de un programa en Java. En este caso va a inicializar todas las propiedades de los elementos que yo voy a colocar en este formulario, y las primeras propiedades van a ser las del formulario que yo le puse base. La primera propiedad, muy importante, es setLayout. setLayout es el acomodo de los elementos que va a contener ese panel. Yo aquí le puse null para decirle que yo voy a colocar manualmente todos estos elementos. Puedes colocarle entre los paréntesis propiedades como de 2x2 grill, que lo coloque en un panel de 2x2, etc. En este caso yo le puse null porque yo quiero acomodar a mi gusto, ¿sí?, estos tres elementos que tengo en ese formulario. Bueno, esa es la línea, va a ser eso, precisamente esa línea que acabamos de dar. Lo segundo es que le vamos a dar un tamaño. Con set size le vamos a dar un tamaño. Entre los paréntesis estos que acabo de poner, ¿sí?, va a ir el tamaño, primero el ancho y después el alto. El ancho yo le calculo aquí que son unos 300. Vamos a ponerle, siempre va a haber oportunidad de modificarlo. Vamos a iniciar con esos valores, 300 por 250. Ya conforme a tu experiencia, y si realizas formularios manuales y te decides por eso, pues ya vas a saber qué tamaño darle en base a la experiencia. Ese es el tamaño, como te dije, primer valor ancho, segundo valor alto. Segunda propiedad que le vamos a dar es el título. En este caso tiene un título de potencia y es con mayúscula. El título, ¿sí?, potencia. Ahí está. De esa forma le damos un título a ese formulario. Y por último, tú le puedes dar infinidad de aspectos a un formulario. Yo aquí estoy haciendo lo más básico para hacer corto el video y provechoso. Más adelante tal vez veamos cómo ponerle un color, cómo ponerle bordes diferentes, cómo hacer muchas cosas en un formulario. Pero en este caso ya la única instrucción que me falta es hacerlo visible. Si tú no pones esta instrucción, lo va a ocultar, no va a aparecer el formulario. Entonces esa es la importancia de esta línea de código: hacerlo visible. Set visible igual a true, ¿sí?, entre paréntesis true. Entonces ahí ya creé el formulario y le di las propiedades para que aparezca. Lo que me falta en este caso, y es algo que se le olvida siempre a mucha gente, es que cuando tú corres un formulario en Java, lo primero que viene a ejecutar es el método principal. En este caso es el main. Entonces, yo si ejecuto este programa no va a hacer absolutamente nada,
porque fue y se fijó ese main y no tiene absolutamente nada entre sus dos llaves, ¿sí? Entonces, lo que yo requiero decirle aquí en medio de esas dos llaves es que va a mandar llamar a la clase formularios, o si lo quieres ver de esta forma, es que va a ejecutar la clase formularios al momento de correrse este programa. Y la clase formularios es esta. Empieza en esta llave y termina en esta, ¿sí? Entonces va a ejecutar todo esto, va a crear el panel y le va a dar propiedades. Ahora sí, si nosotros corremos el programa, podemos ver que ya nos salió ahí nuestro panel, un poquito distinto, como te dije al inicio, un poquito distinto. Si lo volvemos a correr, perdón, ahí lo hice más alto, vemos que nos falta más alto y más ancho. Vamos a darle un poquito de más anchura. Ay, perdón, creo que ahí ya, bueno, vamos a arreglar de una vez este problema. Que el usuario, pues cuando corre el programa no puede hacer esto, no lo puede hacer más pequeño o más grande. Eso resulta un problema porque el momento que tú acomodas los elementos, pues te los puede modificar todos. Entonces vamos a agregarle aquí una instrucción después del título. Vamos a poner la siguiente instrucción. Y le vamos a dar falso o false. Ahí está, ¿sí? Con esta instrucción, en español leída, set resizable, con esa instrucción tú vas a lograr ya que el usuario no te pueda modificar el formulario, ¿sí? Que el usuario no pueda hacerlo más grande ni más chico, desaparece esa flecha que hace esa función. Entonces, creo que, fíjate, todavía se me está pasando un poquito, ya se me pasa un poquito de alto y un poquitito de ancho. Vamos a dejarle ya 220 definitivo y 285 ya definitivo. Ok, ya eso fue nuestro formulario por default. Y ahora vamos a darle nuestros primeros elementos, que es una etiqueta. Vamos a crear una etiqueta de la siguiente manera. Con la instrucción JLabel, tú le vas a dar el nombre a esa etiqueta. Te recomiendo que le pongas la abreviación de lo que es la palabra label en inglés, LBL, y el nombre de lo que va a decir. Ese nombre puede ser opcional. Tú le puedes poner lo que tú quieras de nombre a la etiqueta, pero se recomienda siempre que tenga algo que ver con lo que va a decir. En este caso va a decir base, y creo ahí tiene una separación y 2 puntos. No se te olvide el punto y coma después de cada línea de texto en programación Java. Ok, yo le puse de nombre mi etiqueta LBL base y le di ahí un texto que es base. Recuerda que aquí lo creé. Todavía me falta darle sus propiedades, y las propiedades también se las vamos a dar dentro del constructor que es dentro de estas dos llaves. Ahí le vamos a dar las propiedades de esa etiqueta. Ok, base. De la primera instrucción que le vamos a dar a esa etiqueta es la instrucción setBounds. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le vamos a dar un acomodo en el eje de las X, un acomodo en el eje de las Y, darle un ancho y un alto. El acomodo, el X es la distancia que existe entre la orilla del lado izquierdo y la primera letra de la palabra que va a decir, en este caso B grande. Y el acomodo en el eje de las Y, lógicamente, es la línea superior hacia esa palabra, esta distancia. Yo calculo que del lado, distancia que hay de aquí a aquí es unos 20, ¿sí? Y de alto creo que va a unos 40, Vamos a ponerle 35 y ahorita vemos si nos faltó o nos sobró. En este caso de ancho es el ancho que va a tener esta etiqueta, ¿sí? Vamos a calcularle unos 50, y de alto pues es mínimo el alto. Creo que el alto es esto, la altura de esa palabra. Le voy a poner un 25. Es necesario que le pongas en números que no rebasen mucho, porque si no te puede tapar de más elementos que tú puedas poner en el formulario, que sean justos. Y la segunda instrucción, pues nada más queda agregarlo al formulario de la siguiente manera. Con su nombre, la palabra add, que quiere decir añadir, y el nombre del objeto, en este caso, que tú vas a añadir en el formulario o en el JPanel de Java. Es importante que te diga lo siguiente: un JPanel o un formulario se hacen de varias maneras en Java. Esta simplemente es una de ellas. También podemos
declarar todos nuestros elementos privados. Nada más que privados es muy recomendable ya cuando haces un sistema, declararlos en privados cada elemento de un formulario. Más adelante te explicaré por qué ya cuando hablemos de los conceptos de programación orientada a objetos. En este caso no estamos usando todavía programación orientada a objetos. Ok, vamos a correrlo, a ver si ya agregó. Como puedes ver, agregó esa etiqueta. Si yo veo, le falta un poquito más de tamaño y que sea un poquito, que sea negrita. ¿Cómo logro eso? Hacer negrita una etiqueta, pues de la siguiente forma. Voy a agregarle un objeto, o más bien la instrucción sendFonts, pero voy a crear o instanciar, se le llama, un objeto tipo font para poderle darle una tipo de letra. Sí, en este caso Tahoma entre comillas le tienes que poner. Después le voy a poner negrita de la siguiente manera, bold, y después de la coma le doy un tamaño. En este caso creo yo que es un 13 de tamaño. Vamos a calcularle ahorita, vemos cómo salió. Este tipo de letras son todas las letras que tiene el sistema o tu computadora por default. Es importante que le pongan las más comunes. Si tú creas un sistema y no importas las fuentes, puedes ir a instalar lo que tú creaste a otro computador, y si no tiene esa letra te puede cambiar un poquito el aspecto de tu formulario o de tu sistema. Vamos a correrlo a ver qué cambios me hizo. Si puedes ver, lo puso negritas, puso 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir que no cabe la palabra base en el ancho de la etiqueta que yo le di. Entonces vamos a darle un 70 de ancho, que es el tercer valor, y ahí calamos. Ahora sí, creo que ahí está. Ahí es ya lo más parecido posible. Ahora, como puedes ver, sigue un campo de texto. Un campo de texto se crea de la siguiente manera: JTextField, ¿sí? Y le ponemos el nombre a ese campo de texto. En este caso, pues también va a ser lo que corresponde a base, y por eso le abrevié de la manera TXT el nombre que yo le di, TXT y base. Si te fijas, se diferencia de aquí nada más por el elemento que es LBL y TXT. Ok, continúo, perdón. Es exactamente lo mismo que en la etiqueta, nada más ahora JTextField y punto y coma. En este caso no va a llevar nada dentro de los paréntesis, puesto que no queremos que diga nada aquí adentro. Es por eso que no se le puso nada aquí. Le damos las propiedades a ese campo de texto. Voy a copiar las mismas propiedades de la etiqueta hacia el campo de texto. Nada más, lógicamente, que no se te olvide que hay que cambiarle el nombre del campo de texto, que fue TXT base, que fue el que pusimos aquí, ¿sí? Para JTextField, que es este cuadro, repito. Ok, TXT base. Y también al agregarlo al formulario TXT base. Ok, nada más, lo único que va a cambiar aquí. De hecho, este tipo de fuente, esta letra, esta negrita, pues es lo que se va a poner aquí. Eso realmente no me interesa mucho. A lo mejor ya cuando realicemos un sistema más en forma así. Entonces, aquí lo que va a cambiar es el 20. Pues yo, el 20, acuérdate que es el acomodo de la línea del lado izquierdo de la primera letra. Y en este caso quiero que se vaya hasta acá mi campo de texto. Entonces hay que brincar todo esto. Vamos a suponer, tomando en cuenta que 20 es de distancia de la línea izquierda a la primera letra y que el ancho es 70, entonces sumamos 70 y 20 son 90, y yo le quiero dejar un espacio aquí de unos 20, entonces vamos a ponerle en el eje de las X que lo arroje hacia la derecha un 110. En el eje de las Y, pues lo voy a dejar a la misma altura, que es 35, lo voy a dejar ahí a la misma altura. Le voy a dar un ancho, eso sí, más prolongado, porque este ancho está muy prominente, entonces 250. El alto se lo voy a dejar en 25. Vamos a checar cómo lo puso. Y creo que ahí está lo más parecido posible. Si acaso me faltó un poquitito de aquí, eso lo arreglas, como te dije, dándole un poquito de más ancho. Vamos a ponerle 270 y probamos ahí. Perdón, vamos a quitar eso y probamos ahí. Ahí está. Creo que ahí ya lo más parecido posible. Ok, ya nada más nos faltaría el botón. ¿Cómo creamos el botón? Muy fácil.
igual a lo demás, pero ahora con la palabra JButton y el nombre del botón. El nombre del botón yo lo abrevio de la siguiente manera: BTN, y pues la palabra salir, que es lo que va a decir el botón para yo poder identificarlo fácilmente en caso de un error. New JButton, y entre paréntesis aquí sí lo que va a decir el botón. En este caso dice salir en mayúscula. Salir en mayúsculas. No se te olvides tu punto y coma después de cada línea. Ahí ya lo creé y voy a usar o hacer, perdón, exactamente lo mismo para las propiedades del botón. Nada más que aquí, lógicamente, va a cambiar el nombre de ese elemento. Ya nada más copié y le voy a cambiar el nombre de ese elemento. Ok. Le voy a dar también que sea Tahoma, que sea negrita y que sea número 13. Ahorita vemos cómo nos queda. Eso sí, le voy a dar menos ancho porque no quiero que el botón esté tan alargado. Vamos a darle el mismo ancho que le di a la etiqueta, que fueron 70, a ver cómo queda. Si te fijas, está en el centro. No puede quedar en 110 porque quedaría aquí. Vamos a darle un 160. Acuérdate que el primer valor es la distancia que va a existir entre el lado izquierdo hacia ese elemento. 35, pues si te fijas, está mucho más abajo que el campo de texto, entonces hay que agregarle una buena cantidad hacia abajo. Le voy a poner un 100, 70 ya de ancho y 25 de alto, y probamos a ver cómo me queda. Si te fijas, creo que ahí pues más o menos le atiné al centro. Simplemente hay que hacerlo más ancho para que quepa toda la etiqueta, y creo que voy a hacer un poquito más pequeño la palabra del botón salir, ¿sí? Perdón, el texto, el tamaño del texto le voy a poner 15 en vez de un 25, y de todos modos le voy a dar un poquito más ancho, un 75, y vemos ahí, creo que ahí ya se me puso el texto. Nada más yo considero que me falta un poquito de ancho y un poquito de alto. Perdónenme, aquí ahorita le modifiqué, aquí 15, en realidad donde le debía haber modificado era aquí. Quería hacerlo más pequeño, me voy a dar un 11, le voy a dejar en 25 de alto, y creo que ahí va a quedar, sin ningún problema. Ahí está, ¿sí? Ahí ya, si tú quieres darle un poquito más ancho al botón, pues recuerda que es el tercer valor, en vez de 75, un 80, si acaso es lo que nos podría faltar, que yo lo veo un poquitito, cualquier cosa más ancho. Creo que ahí quedó, ¿sí? Esa es la forma de crear un formulario muy sencillo. Es el inicio para crear, recuerda, un formulario manual sin usar la herramienta Windows Builder de Eclipse u otras herramientas gráficas que traen otros IDEs para crear programas en Java. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No se te olvide darle like ahí al video, y vamos a continuar viendo características de elemento por elemento en los formularios de Java. Muchas gracias.